Mientras el Congreso de la Nación se apresta para comenzar a debatir la ley de la triple emergencia, la polémica también ha crecido a lo largo de estos días en torno a ese paquete de medidas, en los cuestionamientos que tienen que ver con puntos sustanciales de la ley y también con otras cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Y los mecanismos de funcionamiento del propio Congreso. Claro que sí. Bueno, para dar quórum, ayer se estuvieron manifestando los legisladores del radicalismo, que de alguna manera estuvieron ultimando a los hombres de sus filas a finalmente votar para dar ese quórum que necesitaba el Congreso. Bueno, esto encendió el debate. Los tiempos de la política y los diputados que se mueven con tiempos de la política. Un proyecto de ley de emergencia, triple emergencia, megaproyecto de ley y los tiempos que apremian un oficialismo que quiere aprobarlo antes de fin de año. Eso vamos a estar charlando en nuestra mesa de Telediario Federal con invitados, por supuesto, mesa ampliada. Así es, está con nosotros Rubén Lucero como cada jueves. ¿Cómo les va? Rubén, todo bien, todo bien. Nos acompañan también Osvaldo da Costa, que es docente universitario, ha sido profesor mío y de muchos de nuestros compañeros acá en el canal. Además es periodista, abogado y ex concejal. Tiene muchos títulos para exhibir y también nos acompaña Gustavo Segre, que es docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ex concejal también. Bueno, lo que sucede ante cuestiones que tienen que ver con una coyuntura bastante convulsionada, ¿no? La cuestión del quórum que se convierte en una novela. En este caso puntual lo ha sido, ¿no? Lograr el quórum, dar el quórum, no dar el quórum. ¿Qué rol tienen que tener las fuerzas políticas en ese sentido, no? Bueno, en realidad lo del quórum forma parte de una cláusula constitucional que establece, ¿no es cierto?, determinadas reglamentaciones de funcionamiento de ambas cámaras. Digamos, dejando de lado el aspecto estrictamente jurídico-técnico, como bien decías vos, el quórum juega políticamente a la hora de presionar sobre determinados proyectos de ley, en donde la oposición puede estar manifestando o expresando algún tipo de disidencia en cuanto al contenido de algunos artículos de ley, a efectos de obligar al Ejecutivo o al oficialismo a promover modificación y bueno, entonces entra a jugar esta cuestión política de habilitar o no la discusión. Claro, desde la sociedad uno ve y dice, bueno, pero si hay una cuestión de tanta emergencia y de tanta urgencia, ¿no tendría que haber como una postura de los diputados de decir, bueno, tenemos que sentarnos sí o sí, una obligación hasta moral de sentarse? Bueno, eso nos lleva a otra dimensión. Digamos, yo la primera respuesta mía era estrictamente a tu planteo. Yo me pregunto, y como te lo preguntas vos, y creo que gran parte de la sociedad se lo debe estar preguntando, si estas tres dimensiones importantes de la crisis social argentina, llamada pobreza, indigencia y desempleo, es entendida y vista por todos en la misma magnitud. Es decir, si estamos partiendo del reconocimiento de una serie de problemas sociales que son transversales a la sociedad y que requiere de todos algún tipo, aún en la disidencia, algún tipo de planteo de solución. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. En la medida en que como argentinos no reconozcamos, o a una gran parte de los argentinos no reconozca la magnitud de la crisis social, va a ser muy difícil llegar a los acuerdos. Yo observo en alguna medida cierta ruptura, ¿no?, profunda del tejido social en este aspecto. ¿No están observando los diputados la gravedad de la situación? Yo creo que se está planteando una situación muy particular dentro de lo que se está conformando como la nueva oposición. Uno observa de que hay sectores, particularmente los más próximos al radicalismo, que están tomando en cuenta la situación que la fotografía nos mostró el 10 de diciembre. 41% de pobreza, un porcentaje significativo de indigencia, es decir, gente que no come todos los días en la República Argentina, una generación que ya va a padecer durante toda su vida atrasos vinculados con su desarrollo intelectual y hasta, me atrevo a decir, motriz, en función de una mala alimentación en los primeros años de su vida. Esto ya lo ha señalado hasta el propio ministro Arroyo. Vamos camino a eso y
de última, será nuestra generación la responsable de dejar ese futuro para muchos argentinos. Frente a eso tenemos un 40% de capacidad industrial ociosa en la República Argentina, 3,5 millones de trabajadores asalariados que están buscando un nuevo trabajo, lo cual habla de que evidentemente el salario ha perdido un significativo poder de compra en virtud de que buena parte de la canasta alimentaria se ha dolarizado para poder generar mayores recursos para exportar. Bueno, la situación realmente es dramática. Creo que algunos, insisto, dirigentes más ligados al radicalismo, estoy hablando por ejemplo de los gobernadores, algunos que por cierto no forman parte de aquellos a los que uno le tiene la más mínima simpatía, como Gerardo Morales, como el gobernador de Mendoza, han planteado la necesidad de que al menos se dé quórum para poder normalizar la situación de la Cámara al permitir el ingreso de los legisladores que tienen que suplantar a aquellos que abandonaron sus cargos para ir al Ejecutivo Nacional. Esto implica simplemente un respeto de las reglas del juego. Claro, es decir, si no dejamos entrar a los jugadores, ¿de qué partido estamos hablando? Y una discusión vinculada con el tema de las atribuciones especiales para el presidente de la Nación, para el Ejecutivo. Recordemos, ayer a la noche, a través de un Twitter, el propio presidente de la Nación reconoció que ese gesto debía ser correspondido y ya ordenó el retiro de los artículos que permitían esta suma de poderes en el Ejecutivo Nacional. Bueno, claro, porque lo que se cuestionaba no era necesariamente el estado de situación, sino más bien cuestiones puntuales como las facultades extraordinarias que le daba ese megaproyecto al Ejecutivo, la cuestión de las retenciones, que es lo que, según trascendió, pudo negociar Schiaretti y también Labaña para sentarse y dar ese quórum, y la otra cuestión es la actualización de los saberes de los jubilados, más que si ameritaba o no la situación. Da la impresión de que los jubilados acá también están siendo sujetos de la grieta, ¿no? ¿Se capitalizan los jubilados? ¿Los capitalizan unos? ¿Los capitalizan otros? Porque digo, a legisladores que por ahí acompañaron un proyecto que terminó perjudicando el transcurso del año a los jubilados, como fue el cambio en la fórmula para calcular los saberes, acompañaron ese proyecto y ahora es la principal objeción que están poniendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no creo que, perdón por contradecirte, ¿no? A ver. Pero no son sujetos de la grieta, son las eternas víctimas de este sistema perverso. Yo no recuerdo a alguien que me diga cuándo los jubilados estuvieron bien. Pero bien en serio. Hoy leí la canasta básica, son 37.000 pesos. Están disputando, y yo lo he sentido, lo he elogiado a veces cuando le llegaba alguna vez algún premio a mi viejo. Hoy le dan 5.000 pesos como una pretendida beneficio a gente que está al borde de la inanición. Digo, ¿de qué estamos hablando? De grieta, de hablar de los jubilados, que alguien los defiende en el país, es el acto más cruel de la hipocresía que tenemos como nación, lo que hacen con los viejos. Todos los gobiernos, sin excepción. Una mínima mejora en un periodo, pero se han cansado de robarle a las cajas de jubilaciones todos los gobiernos. Hablar que alguien defiende o que son sujetos de la grieta es faltarle respeto a la historia, es ver cómo han terminado. Es una dosis de hipocresía que no tiene ningún tipo de defensa. Perdónenme, pero casi que es ofensivo hablar de esto. Porque yo he tenido la desgracia de que mi papá se jubiló con una pensión porque no podía más moverse. Ese es el Estado argentino, después de trabajar casi 50 años haciendo baterías. ¿Cómo pensás que voy a pensar que los políticos les preocupan los pobres viejos argentinos? No, es una desfachatez hablar de eso. Para mí, esto que hacen ahora, yo lo he visto, ya, son las viejas costumbres argentinas. A ver, ¿en qué ha mejorado la diferencia entre ricos y pobres en los últimos 50 años? Se han acrecentado las diferencias, es un fracaso rotundo de la clase política. Y no se ofendan, porque sé que hay buenos tipos, pero evidentemente los poderes no los manejan los políticos argentinos. O en todo caso, voy a usar una palabra que les gusta mucho, el cipallismo cunde en todas las áreas. Yo no puedo admitir que esta puesta en escena de que hablamos las urgencias del Consejo tienen que salir, usamos la palabra solidaridad, emergencia económica. ¿Y sabes quién decide? Y ya le dijeron, sí, está, dale para adelante. El Fondo Monetario Internacional es el que definió este plan. ¿Desde dónde? Y después me da cierta vergüenza ajena que el presidente Fernández masculino se junte con el dueño de Coto
y desde una inocencia inaudita para un político con la trayectoria, le pida que haga un esfuerzo. Esto me hace acordar a Juan Carlos Pugliese cuando le dijo a la gente, les abrí el corazón, y ¿quién cree que el capitalismo atroz donde vive nuestra sociedad va a usar el corazón para pensar en los más pobres? ¿Ustedes piensan que Coto llegó a la casa y se puso en peso? Voy a mirar tele, no, voy a ver qué hago, cómo hago para bajar. No, desconocemos la esencia del capitalismo del ser humano. Me parece, ¿no? Perdón por la mala onda. Por ahí ¿Crees digo, que un Estado, Rubén, que... no tiene capacidad de salir a controlar precios, salir a controlar a los formadores de precios, salir Es que a nunca controlar a los resultó. empresarios? Decime en qué momento de la historia el control de precios funcionó. ¿Qué crea? ¿Un mercado paralelo negro? Es inaudito. Y en los países exitosos no hay control de precios. Porque hay un mercado que se va dirimiendo entre lo que pasa es que hay una mala distribución de los ingresos en la Argentina, que es el producto clave de lo que nos está pasando. No puede ser que tan poca gente gane tanto dinero y el resto mire cómo se divierten. Esa cuestión del libre mercado es medio un mito. Digo, en Estados Unidos, que se defiende la postura del libre mercado, anda a venderle vos un limón, unos protocolos. Hace 17 años que estamos tratando de vender una tonelada de limón. Trump está mal visto. Y sin pero embargo, en su economía le va muy bien a Trump, puertas adentro, y la protege. Es un proteccionista de su mercado. No es libre mercado, ¿eh? No es libre mercado. Coincido con vos ampliamente. Pero en muchas cosas, acá tenemos empresas y empresarios que han usado la protección del Estado para seguir haciendo sillas como en la década del 40. Entonces, el Estado tiene que estar equilibrando y en eso tienen que estar trabajando los políticos. En vez de cómo generamos bienes y servicios. No esta clase de dirigente política está viendo qué está rosqueando ahora. Y se están peleando, ¿saben qué? Yo te doy el apoyo en esto, pero vos dame 4.000 tarjetas más de la emergencia. Y sé porque tengo amigos que están metidos ahí. ¿Sí? Y no, le voy a dar el voto porque quiero que me den... Es beneficiar a la gente. Y tener eso, decir 4.000 tarjetas de beneficio, para darle 5.000 pesos, 6.000 que le van a dar, digo, es un capital político que vos decís, ¿de eso te apelas? Sí, hay una cuestión también bastante curiosa que se está dando con esto. Rubén lo planteaba y me parece que va también a cuestiones que están poco claras. El presidente, por ejemplo, participó de un encuentro que fue bastante destacado, una iniciativa de un gremio que es la ESMATA, junto con las patronales, con universidades, todos para decir, bueno, vamos a hacer un plan para garantizar que el mercado automotor esté activo hasta el año 2030, algo a futuro. Y por la tarde se enteraron que a los autos les van a aplicar aumentos que superan el 50%. Ayer lo planteaba un concesionario en nuestro noticiero, en el noticiero de la noche, decía esto, dice, a la mañana estuvimos todos aplaudiendo y cuando llegamos a nuestras casas, después de haber participado en un acto en Buenos Aires, nos enteramos de que en realidad nos van a aplicar 50% de aumento por encima. Entonces tampoco hay claridad en la política acerca de eso que esperamos como... Sí, yo frente a lo que vos decís me gustaría señalar dos cuestiones y también, si me permiten, responderle a Rubén. Con respecto al tema de las informaciones que están llegando de Buenos Aires, convengamos, son bastante contradictorias y además juegan intereses en lo que se presenta como medidas tomadas que en realidad muchas veces no responden a lo que efectivamente se ha decidido. Hay que estar con 8 luces viendo. Hay que tener mucho cuidado porque por allí se están anunciando a través de determinados medios medidas que no se han tomado. Por ejemplo, una de las cuestiones vinculadas con el reajuste que van a alcanzar a los jubilados que cobren la mínima, se están diciendo cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que no se va a aplicar el porcentaje establecido por ley. Luego deja de... Marzo y junio, que son el 11 y 15% que van a permitir recuperar la pérdida por inflación, eso no los van a tener, al menos en ese porcentaje. Seguramente habrá un monto fijo. Mientras tanto, no, perdón. El monto en discusión. Estamos hablando sobre mínimas de 14.000 pesos, cuando la canasta es de 37. Yo te recuerdo que el presupuesto también que gasta el Estado Nacional en seguridad social es el más alto del presupuesto argentino. Pero no funciona. No funciona porque me acabas de decir que hay 40% de pobres. A ver, lo que quería responderte también a vos, no es lo mismo, todos los gobiernos no han sido exactamente lo mismo. Bueno, podés señalar de que en un periodo histórico, sí, las conclusiones son nefastas a partir de lo que uno toma como fotografía del 10 de diciembre del 19. No es la misma fotografía en cuanto a poder adquisitivo, estoy hablando tanto de jubilados como de los asalariados. Se agudizó, pero no... Está bien, pero no es lo mismo, Estamos hablando de la clase pasiva. Sí, nunca estuvo bien, Osvaldo. Yo no te estoy diciendo de que estuvo bien la clase pasiva.
pasiva, te De estoy eso te diciendo estoy simplemente, primero, tenés un sistema que evidentemente hay que revisar. Evidentemente hay que revisar a futuro. ¿No es cierto? Vos tenés aquí una buena parte de la deuda externa se acumuló a partir del momento en el que se establecieron las FJP, donde se les entregó las FJP limpitas de deudas y mientras tanto el Estado se hizo cargo del pago de todas las jubilaciones que estaban... Sí, vos me decís de quién fue la culpa. ¿Cuál fue el partido que instrumentó la FJP? El Partido Justicialista con Carlos Menem a la cabeza. Bueno, vos recién preguntabas las diferencias entre radicales y peronistas fuera de micrófono, vamos a decir la verdad. Existen en el concepto ideológico. Lo que sucede es que a la hora de la instrumentación de las medidas en el poder, juegan otros factores que muchas veces no tienen nada que ver con los partidos políticos, pero que actúan como elementos de presión y terminan condicionando. Pero estás peleando contra eso, Osvaldo. El político tiene que saber que al frente tiene un empresario que lo único que le interesa es ganar dinero. Sí. Ahora, actúan o como cómplices o no saben de qué están haciendo. En ese sentido, no me lo podés reprochar a mí. Eso vos lo sabes con claridad, de que yo he dicho que asumir la política desde una postura ética que responda a una ideología no resulta tan sencillo porque tenés factores reales de poder que pueden traducirse de muchas maneras, desde un golpe de mercado hasta que te pongan un revólver sobre la mesa para negociar una licitación. Y esto, vos lo sabés, sucedió acá también, no nos vayamos muy lejos. Ahora, si vos sos tal autoridad y decís, ay, me pusieron un revólver sobre la mesa y por eso negocié, bueno, la verdad, lo que vos estás demostrando es que sos un cobarde y, en segundo lugar, que sos un mal funcionario que no ha cumplido sus deberes de funcionario público. Pero seguramente sigue en el Estado. En general, sí. Ahí está el problema de la clase política. El gran problema es de las corporaciones que tienen que vomitar a los que hacen daño a las corporaciones. Lo digo en todas las áreas. Sí, así como alguna vez denunció un periodista en Río Cuarto por plagio y el culpable terminó siendo yo. Porque la corporación dice, no, es de nuestro gremio este muchacho. Lo mismo pasa en distintos rubros, ¿no? Las corporaciones tienen que aprender a que el tesoro que son, tienen que cuidarlo vomitando a los que ensucian el trabajo y la tarea de la corporación de cualquier actividad. Entonces el político, cuando ve un político choro, un ladrón, un inepto, tiene que expulsarlo del sistema, porque si no lo paga la gente esas supuestas inconductas. Sí, es un juego de poder que no siempre se resuelve a favor del más honesto. Hasta ahora van ganando los malos, ¿eh? Yo te diría que sí, yo esto te lo reconozco, Rubén. Si es por eso, no hay ningún problema. Lo que sí, discrepo con vos en que todos son lo mismo. Con el criterio de todos son lo mismo. Pero que son buenos tipos. Pero no me estoy refiriendo a términos personales, también en términos globales e ideológicos. Vamos. No todos son lo mismo. Corremos el riesgo de que después termine alguien diciendo... Es el mejor sistema, lo digo todos los días cuando hablo de las cosas acá. La democracia hay que cuidarla. Pero ¿sabes cómo? Eliminando los malos. Porque si no, está haciendo funcionar lo que no querés. Bueno, Gustavo, para que no nos quedemos sin tiempo, que lo veía pidiendo la palabra. Toma nota para no olvidarse. Efectivamente, no. Vos sabés que los escuchaba atentamente, mientras los escuchaba pensaba que gran parte de lo que están planteando es como que volvemos de una vuelta a la manzana, volvemos al mismo problema. Yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos en Argentina es el tributario. Es decir, en nuestro sistema impositivo, desde el mismísimo momento que adquirimos la primer deuda externa, Brading Brothers, es decir, para acá, a lo largo de la historia, primero territorialmente Buenos Aires centralizando la mayor cuota de poder económico a través del puerto y luego a lo largo de nuestra historia, siglo XX, lo que va del XXI, sigue siendo esa muela doliente en donde... Voy a tomar algo que vos decías. En definitiva, pagamos impuestos. Estamos entre los primeros 3 o 4 países con mayor carga tributaria del mundo. O sea, estamos en la pole position, digamos. La pregunta es, ¿de qué manera esa carga tributaria se refleja en servicios, en bienestar y en 2 minutos y te interrumpo porque es un dato muy importante el que dijiste. Anoche Guillermo Jeremías pasó cuánto pagábamos. Casi igual que Canadá, la carga impositiva de la Argentina. Ahora tengo 2 amigos que viven en Canadá.
tienen todo resuelto Claro. con esa carga impositiva. Es la diferencia con la nuestra. Claro. No te resuelve nada pagar impuestos acá. Claro, y a su vez también disminuir notoriamente la desigualdad. Claro. Es lo que vos decís. El Son países... el gran poderoso canadiense va con el mismo trabajador al mismo hospital y reciben la misma asistencia porque funciona. Exactamente. Ahora no hay evasión tampoco. Bueno, digamos, nosotros tenemos una cuestión totalmente desarticulada en la Argentina, en donde cuando vos analizás los municipios y arriba de un papel escribís la cantidad de funciones que hoy tienen los municipios, No, es una cosa inaudita. con el presupuesto que tiene, es imposible. Posible. Tenemos que ser racionales en esto, es decir, estamos Y la exigiéndole a los intendentes y a los gobiernos de locales. distintos roles del Estado. Claro. En el mismo área están trabajando a veces los tres. Y por ejemplo, el área de desarrollo social. Cada municipio Claro. tiene un área y un presupuesto elevado para atender Claro. eso. Las provincias lo mismo y la nación que colabora, y aún así no podemos subsanar los problemas urgentes. Exacto, pero con un elemento muy importante, que sale un poco de lo económico y tiene que ver con lo económico. El dinero que manejaría un intendente, 5 o 10 veces más de lo que hoy tendría si hubiera una inversión de la pirámide fiscal, como ya lo tienen otros países, el vecino puede controlar mucho más de cerca y con eficiencia el gasto público. Porque el intendente, el concejal, el secretario viene a la vuelta de tu casa. Sí. Vos podés controlar Buenos Aires o Córdoba, pero sí podés controlar a nivel del gobierno local, con lo cual ya de hecho la transparencia que genera el manejo de los recursos es otra. Lo vuelve más eficiente. Podrá haber errores. No vamos a pensar en el idealismo de que la corrupción va a ser cero, pero la reducís en una enorme cantidad de posibilidades. No, pero yo creo que la clave, profesor, es eso, lo que dijo usted. Bueno, ¿quiere que le comparta La carga también? tributaria es fundamental que sea eficiente cobrar impuestos, pero además que sea eficiente el uso de lo que se Vos sabés recauda. Que sepamos a dónde va. Claro. Algunos mensajes, por ejemplo, Rodolfo nos dice, es verdad, cada vez que andan cortos de bolsillo, los políticos meten la mano en la caja de las jubilaciones. Alicia dice, espero no sean solo medidas para armar una imagen que después no se pueda sostener. Silvio nos dice, tienen miedo de que estalle una crisis social de los sectores populares, estamos al borde de perder la poca integridad democrática que tenemos. Marco nos dice, el gobierno fue claro, son medidas que se usarán para lograr una estabilidad económica, luego tendrán los beneficios y márgenes de ganancias de siempre. Miriam dice, da lástima cómo ahora muestran las movilizaciones en contra de las medidas de emergencia cuando es real la gente que no llega a comer 2 veces al día y mientras tanto la cantidad de movilizaciones de grupos de trabajadores que se manifestaban en las calles no aparecían en los medios o si las nombraban se centraban en están cortando una calle. Bajemos todos los niveles de contradicción. Patricio nos dice, si una canasta de 37.000 pesos es la básica para no bajar a la línea de pobreza, como un jubilado va a subsistir con 15.000 pesos. Y Estela nos dice, yo no cobro la mínima, pero de igual manera no me alcanza la pensión porque tengo una enfermedad terminal, algunas veces no me alcanza para los calmantes. Bueno, muchísimos mensajes. Hay que agregar eso, ¿no es cierto? El También ibuprofeno, que es un calmante, aumentó en los últimos 4 años el 400%. Bueno, estamos Es un hablando mercado que de no un sabe lo que presidente es que dolor. asumió hace hoy 9 días y lo primero que dijo que vamos a empezar por los de abajo para llegar a todos y los primeros que hay que de alguna manera encontrarle una solución urgente es a los indigentes y particularmente a los jubilados que cobran la mínima y no les alcanza para los remedios. Sí. Por lo menos a eso se los va a atender El mercado inmediatamente. del remedio es un mercado sin dolor. Que aplican, aunque venden remedios, fíjate lo curioso. Gracias a los tres, ha sido No, sumamente es un juego de interesante. Se nos acabó el tiempo, la Sí. música está sonando hace rato, ya, así que nos tenemos que despedir. Bueno. Gracias por acompañarnos.